Muy buena noche, amados hermanos de nuestra iglesia, Centro Bíblico Vida Abundante. Bendiciones para todos y agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor en este nuevo devocional. Bienvenidos pues, vamos a entrar y compartir con ustedes esta preciosa, este precioso mensaje que Dios nos da y que sirve para fortalecernos y edificar nuestra vida espiritual. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios porque es su santa palabra la que vamos a compartir y que rogamos pues que traiga mucha bendición para sus vidas y que sea de edificación en cada uno de ustedes. Padre amado, de misericordia infinita, soberano Dios, gracias te damos, Señor, por que una vez más nos permite, Señor, estar aquí con nuestros hermanos, Señor, compartiendo este precioso pasaje de tu santa palabra, Padre, que nos llena de mucha enseñanza, de mucha instrucción y que nos redarguye, Padre, para que cada día seamos mejores y que nuestro testimonio ante el mundo sea de una iglesia instruida. Te rogamos pues tus bendiciones y que tu palabra, Señor, nos fortalezca a cada momento. En el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias y te rogamos, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, en la vida hay, como decía la vez pasada, hay una constante entre el bien y el mal. Y siempre Dios dispuso para la creación, o para el hombre, la corona de su creación, el hombre, dispuso un entorno bueno y saludable. Pero siempre existe aquella oposición a los planes de Dios. Y es así como vemos que en el contexto histórico y bíblico nos damos cuenta, hermanos, cómo se ha manifestado el poder de Dios para que el hombre pudiera tener ese bienestar, pues. Es una constante de parte de Dios, primero dando Él su mensaje, si se puede decir de una forma directa, y después a través de sus mensajeros, de sus portavoces, se podría decir. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, específicamente, en el libro, hay dos libros, primero y segundo de Reyes, su autor es desconocido. Ahí, hermanos, del primer libro de Reyes vamos a extraer la base de lo que es nuestra enseñanza o nuestro devocional de esta noche. El libro de Reyes, hermanos, los libros de Reyes se escribieron para dejar testimonio de que el Dios de quien dependemos es un Dios soberano, justo, amoroso, misericordioso. Esa es la verdad. Y en este caso, ya en la época de los reyes, y específicamente en este capítulo 18 del primer libro de Reyes, estamos hablando de la época en cuando ya el reino de Israel había sido dividido por la ansiedad, por la ambición, por la soberbia, por el orgullo y por la avaricia. El reino de Israel se dividió en dos. Y recordamos, los que hemos leído la Biblia, el reino del norte fue Israel y su capital era Samaria. El reino del sur era Judá
y Jerusalén era su capital. Recordemos, hermanos, que la mayoría de las veces, los que se fueron al reino del norte, la mayoría de los reyes que actuaron en ese reino, fueron reyes desobedientes y siempre buscando hacer oposición a la voluntad de Dios. Es así como vinieron los juicios de Dios. Y voy a hablar específicamente de este reino porque su desobediencia y su pecado llegó a tal grado que se habla de una blasfemia y de una abominación, porque buscaron el auxilio de dioses ajenos. O sea, buscaron la ayuda de los Baales, que son los dioses babilónicos y los dioses de los filisteos, pues. Y estos los hacían representar por medio de imágenes, de ídolos y de ritos, pues, cosa que no agradaba a Dios. Y en el capítulo 18 específicamente se habla de un juicio que envió Dios a este pueblo, a este reino, porque la abominación era tan grande, ¿verdad? Habían escogido adorar y exaltar a estos dioses, a estos Baales. Y el juicio que Dios envió fue una sequía por 3 años y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces, en esta sequía, hermanos, en plena sequía, Dios le habla a un su siervo, y le hace ver que va a levantar ese juicio al pueblo de Israel, al reino del norte. Porque aparte de que tenemos un Dios justo, también es un Dios misericordioso, que se duele, ¿verdad? Como aquel padre que se duele cuando castiga al hijo. Así era el dolor que sentía Dios, y envía a un profeta, a Elías, para que les haga un anuncio, pero también una exhortación. Y por eso es que les invito, hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias, en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, versos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amados hermanos, aquí es una exposición que hace el profeta. Pero quiero que noten bien ustedes, en el versículo 20 dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel, o sea, al pueblo del norte, al reino del norte, y reunió a los profetas. Pero se habla, claro, de los profetas de Baal. Y estaba Elías como el único profeta de Jehová. Entonces, como pueden ver ustedes, ya había una afrenta ahí de parte de este rey malvado, porque se puede decir que actuaba con mucha perversidad y mucha maldad. Él había erigido altares a Baal, y su esposa, como una sacerdotisa, actuaba también
en esos ritos paganos. Era mucha la ofensa y era mucho era mucho el enojo, la ira de Dios por esta afrenta. Y recordemos, hermanos, que nuestro Dios es amoroso, pero también es un Dios celoso de nuestras actitudes. Y en el versículo 1 del 18, de este capítulo 18, dice lo que Elías recibió de parte de Jehová. Y le dice, pasados muchos años vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, la buena noticia que llevaba Elías para aquel pueblo era de que la sequía se iba a terminar en el momento que Elías les transmitiera el mensaje de Jehová. Hermanos, aquí encontramos algo muy grande, porque el mensaje que llevaba Elías conllevaba también que tenía que haber una demostración de arrepentimiento por parte del pueblo del norte, o sea, del reino del norte de Israel. Jehová quería ver que había un reargüir en el corazón de estos hombres pecadores. Y dependía de la actitud que ellos adoptaran para que Él dejara caer la lluvia sobre aquel sequedal, sobre aquella sequía, y para que ellos volvieran a contar con la bendición de los alimentos que producía la tierra, porque el pueblo se estaba muriendo de hambre. Y no había respuesta de los Baales, no había respuesta de los dioses paganos. Entonces Elías había sido enviado para que hiciera esta prueba, probara el corazón, cómo estaban ellos, si en realidad aceptaban lo que iba a acontecer en ese momento. Y dice, en el contexto, se dice que hay una prueba, dice, que hace en el versículo 21, Elías le dice a todo el pueblo, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí hay una cosa muy especial, hermanos, que el contextualmente nos habla sobre lo que era la actitud de este pueblo mentiroso, pagano, soberbio y pecador. Cuando a ellos les convenía, clamaban a Jehová. Y cuando sentían que Jehová les daba la espalda, clamaban a los Baales. Era una situación que Elías les estaba exponiendo. ¿Hasta cuándo va a ser esa fluctuancia? Se explica en otras versiones. Cuando él les dice, claudicaréis entre dos pensamientos. O sea, en su mente estaba adorar a Jehová y adorar a Baal. Ahí donde más les convenía, ahí estaban ellos adorando. Pero aquí esta fluctuancia, hermanos, y esto es el título de este pequeño devocional. No seáis fluctuantes, vamos a llamar así a nuestro devocional. Esa fluctuancia, hermanos, de que hoy me conviene estar del lado de Jehová y hoy y mañana me conviene estar del lado de Baal. Esa fluctuancia, hermanos, les estaba perjudicando, y es por eso que Elías llega ante ellos y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y es lo que propone Elías. Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué esta actitud, hermanos?
porque Dios estaba tocando el corazón de ellos y sabían perfectamente en su interior de las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos. Porque aunque muchos no vieron aquellos portentos, aquellos milagros, aquellas maravillas, aquellos actos sobrenaturales poderosos que hizo Jehová cuando los sacó de la tierra de Egipto, aunque muchos de ellos no pertenecieron a esa generación, sí sabían, porque la tradición se los había enseñado, que todo el tiempo que dependieron de Jehová fue bueno para ellos. Entonces, ¿de dónde sale que este pueblo pierde la comunión con Dios y se va en busca y adoran a dioses ajenos? Hermanos, aquí hay una lección muy grande. Cuando nosotros, hermanos, estamos en una posición, en Mateo 5:37, se nos habla claramente, vamos a leerlo. Mateo 5:37 dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, del mal procede. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros tenemos que estar definidos ante el mundo. Esto es lo que pasa en la actual. Nuestras convicciones, hermanos, espirituales y doctrinales tienen que ser firmes. ¿Voy a hacer esto? Lo hago. ¿Esto no lo tengo que hacer? No lo hago. Esa es la situación que se nos pone enfrente a nosotros en esta situación, en este actual presente. Esta fluctuancia, hermanos, del pueblo le trajo juicios dolorosos de parte de Dios. Juicios que dejaron muerte, desolación, angustia, porque Dios permitió que pueblos idólatras hicieran esclavos a su pueblo escogido, pero por la desobediencia, por esa actitud, hermanos, y de inclinarse siempre al pecado. Y si algo aborrece nuestro Dios, que es soberano, que es poderoso, si algo aborrece, es que nosotros inclinemos nuestras rodillas ante dioses ajenos, ante dioses de palo, ante dioses de piedra, ante dioses de madera. Esto desagrada y ofende en gran manera a Dios. Bueno, el caso está que en el contexto podemos ver, hermanos, que el reto que hace Elías es de que les dice que a pesar de que solo él está como representante de Jehová, los Baales tienen 400 sacerdotes, profetas si ustedes quieren, y él les pone una prueba al presentar un sacrificio. Dice que el plan fue este, que no se había levantado el juicio todavía, pero que los sacerdotes Baales clamaran a sus dioses con un sacrificio, y quería él ver si la respuesta de sus dioses era efectiva ante ese sacrificio. Se habla de que comenzaba la preparación del sacrificio a temprana hora del día. Hablamos de tipo 8 de la mañana. Prepararon el sacrificio y todo, y quemaron el sacrificio y pasaron toda la mañana y parte de la tarde y no hubo respuesta de su Dios. Elías solo hizo un altar también, preparó el sacrificio para ese día y el sacrificio fue consumido. La verdad es de que el final de esto es que todos los sacerdotes y profetas de los Baales, todos fueron consumidos, porque después que Dios consumió ese sacrificio que dedicó Elías a Jehová,
después vino también que fueron consumidos esos sacerdotes. Amados hermanos, lo que quiero que quede bien claro en esta noche es que nosotros, como iglesia, ya en el presente, no podemos actuar con fluctuancia, porque el mismo Dios que enjuició a su pueblo en el pasado es el mismo Dios que nosotros seguimos. Y como les digo, Él ha actuado con nosotros, con su iglesia, de una manera amorosa. Gracias a Dios, muchos de nosotros fuimos llamados de una manera amorosa y vivimos bajo su amparo. Pero que nunca se nos vaya a ocurrir fluctuar entre dos pensamientos. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Porque ante esta situación, hermanos, ante esta inestabilidad espiritual, Dios puede actuar para corregir nuestra forma de actuar. Y hay unas grandes consecuencias, hermanos, consecuencias trágicas cuando nosotros actuamos de esta manera. 3 cosas son las que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Creer firmemente que hay un solo Dios es una de las partes. Arrepentirnos si hemos pecado contra Dios, porque abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro abogado por excelencia, Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador y Redentor, el arrepentimiento. Y la firmeza, mantenernos firmes, hermanos, en nuestras convicciones doctrinales y espirituales, para que cada día que pase, que nosotros lo consagremos a Dios, sea del agrado de Él, y no corramos con ese riesgo y esa sentencia que da Jesucristo allá en el Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Porque esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Busquemos Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Dice así: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una sentencia, hermanos. Y estaba dedicada exactamente a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis. ¿Y cómo actuaba esa iglesia? Era muy fluctuante, hermanos, en cuanto a su forma de actuar y proceder. Y recuerden ustedes, Dios no nos quiere tibios. La tibieza espiritual demanda que Dios actúe en contra de nosotros, sino con amor, con mucho rigor. Y eso es duro. No esperemos que venga juicios contra nosotros por actuar de una manera tibia, o frío o caliente. Pero más vale que estemos nosotros en una actitud de consagración plena a Él, para que todo transcurra con el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Señor, porque en tu infinita misericordia, Padre, tú nos llevas por la senda de la justicia, de la verdad y del bien. Te ruego, Señor, que siempre tu Espíritu Santo nos redarguya cuando estemos a punto de caer en el error o en pecado, mi Dios. Ayúdanos, porque necesitamos mucho de ti, máxime en estos tiempos en donde la blasfemia, la herejía, Señor, se levantan contra la iglesia, atacan a sus miembros, Señor. Te pido, pues, la cobertura de tu manto poderoso que nos guarde constantemente, Padre, y que sigamos fortalecidos en la fe y con firmeza en nuestras convicciones doctrinales y espirituales. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos, y será en una futura oportunidad. Amén y amén.